Habíamos quedado parados en un punto la semana pasada, que hubo una pregunta que en realidad no la supimos contestar. O sea, estaba más o menos contestada porque según nuestros conocimientos inferíamos algo, pero decidimos no darlo por cierto a la totalidad para que no crear una falsa expectativa o ¿cómo es que decíamos anoche? Un precedente. ¿Ah? Pero estábamos viendo los requisitos de los ancianos y vamos a leer nuevamente 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. La palabra de Dios dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, tienen ahí, los diáconos y los ancianos tienen prácticamente los mismos requisitos, excepto a que a los diáconos no se les exige tener el don de enseñanza. Los diáconos se encargan del servicio de la iglesia en general. Hay que pintar y el diácono viene, pinta, hace un servicio. Están a cargo de algunos ministerios. Son aquellos que compran, son aquellos que hacen actas, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos diáconos, son hermanos que tienen que cumplir una serie de requisitos también, pero no se les, no es obligación, pero no se les exige que ellos sean o tengan el poder o de enseñar. En cambio, los pastores y ancianos sí. Los ancianos deben tener esta capacidad de enseñar, porque los pastores o los ancianos pastores, la característica principal es que apacientan, que dan de comer a las ovejas, dan de comer a los hermanos. Por lo tanto, el anciano pastor tiene que tener el don de enseñanza, y esto sí se exige, porque no solo es un sobrevedor, un supervisor, sino que también tiene que prestar atención a lo que cada uno de los hermanos come espiritualmente, bebe espiritualmente y es cuidado, etcétera, etcétera. Ahora, ¿estudiaron? Algo. Por lo menos algo. Por ahí hubo una risa, por ahí hubo una sinceridad. Yo no estuve. Planteamos el hecho de que un anciano, en sus requisitos, si los requisitos eran literales y eran a rajatabla, por ejemplo, irreprensible, marido de una sola mujer. Si realmente un soltero podía ejercer el cargo de anciano o de diácono. Y ahí se armó una hermosa charla que nos llevó casi una hora solamente ese punto. Y charlamos y no terminamos de definir. ¿Qué han visto por ahí? A ver. Y que no solamente estar casado, sino que no sea ojo alegre. Claro, por ahí va la cuestión. Ojito alegre. Puede ser un soltero, puede ser anciano, sí. Pero ¿qué se recomienda? ¿Por qué? Porque siendo un soltero tiene más prejuicio por ejemplo, al habla de los demás. Por ejemplo, si cae en que un momento tiene que dar un consejo a una mujer, un soltero en realidad en ese momento no estaría bien
que aconsejar a una mujer. Por eso dice a lo que es la esposa, porque la esposa es la ayuda justamente del anciano en la parte de la mujer. Exactamente. Entonces, la Biblia en sí no exige, dice los demás requisitos, pero puede llegar a ser soltero como casado, pero siempre recomienda más, digamos, Claro, hace más énfasis a la familia completa porque, por ejemplo, una familia completa puede dar consejo a toda una familia completa, tanto niños como esposo como esposa. Pero un soltero, por ejemplo, no puede decir, yo voy a decirle que este hijo se corrija así, mientras que no ha sido padre todavía. Exacto. Puede ser bien también que no lo ilumine, pero no tiene esa, digamos, esa experiencia para poder aconsejarlo. Bien. Convengamos algo también, que la soltería o el don de celibato no es común. La gran mayoría se casa, la gran mayoría. Por eso esto sería una excepción. Pero ¿qué pasa? La Biblia te marca que siempre fueron ancianos, en plural. Entonces, un soltero se incorpora al gobierno de la iglesia junto con los demás ancianos y cuando corresponde algo matrimonial se encargan los ancianos casados. En los otros ámbitos, el anciano puede enseñar, el soltero. ¿Se entiende? ¿Alguno de los jóvenes que acaba de entrar ha estudiado algo? No, yo lo mismo que la otra vez. Yo lo mismo que la otra vez. Bien. Y el video que pasó el Juan, que nos fue mucho. Está buenísimo. Que me hubiese gustado pasarlo, aunque sea el audio, pero no me dio el tiempo. Bueno, lo que pasó en el Juan, lo que decía el. ¿Cómo es que se llama? Juan Manuel. Pastor. Pastor Juan Manuel Blas, es paz, es lo que algunos también opinaban. Y por ejemplo, en 1 Corintios 7:8, porque también decían si Pablo era casado soltero, si era viudo. Sí. Entonces, en 1 Corintios 8 dice, Pablo, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. O sea, uno puede llegar a interpretar como yo, como que está solo, como que o es viudo o es soltero. Y hay comentarios que dicen que aparentemente era viudo o algo, pero bueno, o sea, como que aconsejan que si se quedan solos como él, como que puede servir con más libertad. Si no se pudiera ser anciano, si está solo, Pablo no hubiese sido anciano. No tengo que enrollar el cable. Yo creo que si hubiese sido viudo Pablo, se diría. Porque la palabra soltero no significa que has sido casado y estás viudo. La palabra soltero es que nunca te has casado. ¿Ok? Si vos decís... Ay, qué mal son ese, ¿ok? Si vos decís, ponele que Pablo hubiese sido casado, tendría que ser viudo o de alguna otra manera. Concubino, ¿no? ¿Sabes qué se nos cae? Mira, el video de Juan está bueno. Ah, perdón, dale. O sea, bueno, en realidad, por lo que se decía, pero en los versículos no dice que haya sido casado. Aparentemente era soltero. Y otra, que cuando dice marido de una sola mujer, como que se está refiriendo no al estado civil de la persona, sino que se está refiriendo a la conducta conyugal, a la pureza tanto en el matrimonio como si está soltero también la pureza sexual sería. Pureza sexual. Bien. En este versículo que vos citás, Jesse, de 1 Corintios 8, en esta versión lo dice un poco más claro. Dice el apóstol Pablo a los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo. Dice. Bien, eso lo decía el Poli la semana pasada. Busquemos en otras versiones. Que era soltero y no casado. Bien, lo puse al revés, pero no importa. Si Pablo aconseja que tiene que ser soltero porque es mejor,
¿por qué él pone uno de los requisitos, o Dios le ilumina a poner uno de los requisitos, que debe ser casado? Este pastor que puso Juan decía, si es marido de una sola mujer, y después dice que tenga los hijos en sujeción. O sea, y si es marido de una sola mujer, pero no tiene hijos, y ese mismo pastor parece que no puede tener hijos, el matrimonio, y lo aclara, y dice, entonces yo no tendría que ni ser anciano ni pastor. Entonces, por ese lado. Después, vi otro comentario que hablaba de que los requisitos tenían que ver con lo práctico y con lo moral. Requisitos prácticos y requisitos morales. No avaro, no pendenciero, no de ganancias deshonestas, amable, apacible, etcétera, etcétera. Pero había otro tema de criterios morales, que son los dos primeros. Irreprensible y marido de una sola mujer, que no tiene que ver con el requisito en sí a lo literal, sino que tiene que ver con el carácter sexual de la persona. O sea, vos podés tener un soltero, como estábamos en las escuelas nosotros en la secundaria, habían compañeros que no estaban casados, pero cada fin de semana tenían una novia diferente. No se guardaron nunca sexualmente. Esto es lo que, según entendemos en base a algunos comentaristas o teólogos o pastores, de que tiene que ver con esto. Si querés ser anciano y sos soltero, tenés que tener una conducta irreprensible en lo sexual. No ojito alegre, como decía Nino. Podés haber estado de novia alguna vez, pero quizás no tener ningún tipo de relación sexual. Cosas así. Mantenerse puro. Pero por sobre todas las cosas, mantener puro esto. En este caso, los pecados no visibles, que es, por ejemplo, consumir pornografía, visitar páginas que no debemos, interactuar quizás con el sexo opuesto por medio de mensajitos de texto, de WhatsApp, etcétera, etcétera, por Facebook, ya como que esas cosas ya no te están dando la entereza sexual o la entereza moral que deberías de tener para presentarte a ser un anciano. La parte también como ya somos grandes, ¿no? La parte, ¿cómo se llama? De la masturbación también cabe en el área esa. Sin duda, porque eso también es un La pecado. sexual sería Entraría esa práctica que no es, o sea, que es condenada por Dios. En Levítico aparece, no me acuerdo si no es el 11 o el 12 de Levítico, los judíos tenían prohibido algún tipo de prácticas de este estilo. Entonces, la entereza sexual, mental, moral, tenía que ser como requisito. Este pastor, no era. Otro que vi, el comentarista decía que para hacer el ancianato, la persona o el hermano pasaba por diferentes cursos, en donde iban siendo evaluados. Y después daban el veredicto, después daban la puntuación para que si era correcto o no que fuese anciano. Puede ser que en este servicio, digamos, hablando de matrimonios, viudos, solteros, digamos que la excelencia en el servicio vendría a ser que el matrimonio puro, digamos Sí. que esa sería la excelencia dentro del servicio al Señor. Exactamente. Y de ahí, digamos, iría en una escalada, digamos, un poco más abajo, lo que sería, que seguiría, ¿no? Soltero, viudo. Claro, exactamente. Mejor sería estar casado porque tenés otros ámbitos de acción, como decía la Damaris. Un soltero le va a costar aconsejar, etcétera, etcétera. Sería mejor estar casado porque podrías tener eso. Pero lo que más importa es cómo estamos en el carácter moral. Porque yo puedo estar casado y ser peor que un soltero. Mi vida espiritual, moral, sexual, un desastre. Entonces, ahí me descalificaría. Entonces, por eso no es tan literal. ¿Qué concluimos? Esteban, Sí. otra cosa, que por ejemplo yo recuerdo un mensaje de Armando Adusin que habla de los pastores
dice que en la actualidad, no quiero exagerar, pero que creo que es un 50%, o sea, de cada 2 ancianos, uno cae en pecado De adulterio. de adulterio, fornicación. Entonces, también tiene que ver con la integridad sexual o la pureza. Y cuando, a ver, más allá de que sea como un requisito ser irreprensible en todas esas áreas, también hay que saber, por ahí para los más jóvenes lo digo, que si el Señor en algún momento les da la oportunidad o los llama a ser parte del grupo de ancianos en esta iglesia o donde el Señor los coloque, donde sea, también tienen que saber que también pueden venir tentaciones mayores. ¿Por qué? Claro. Porque, como decía la Damaris, cuando son ancianos, que muchos acuden a los ancianos en busca de un consejo porque la están pasando mal, por ejemplo, matrimonialmente. Y a lo mejor viene una chica con que la está pasando mal en su matrimonio a contarle a los ancianos. Y empiezan a ver, Satanás usa todas esas cosas para empezar a tentar. Muchos pastores han caído en adulterio, inclusive con hermanas de la misma iglesia. Claro. Entonces, como que tiene que ver, bueno, también todo. Sí, sin duda. Tengo un versículo acá que literal dice todo aclarable. A ver, no me empezó por eso, pues. 1 Corintios 7, 27 al 31. Dale. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas. Y si la doncella se casa no peca, pero las tales tendrán la aflicción de la carne y yo las quisiera evitar. Pero digo esto, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen, y los que alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeran. Y los que disfrutan de este mundo como si no nos disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Bien. Ese es el texto que me faltaba. Muy bien, Alan, gracias. Y lo mismo dice después de la mujer. Que la mujer puede tener más cuidado de las cosas del Señor, pero si está casada tiene cosas del cuidado del mundo, de cómo agradar a su marido. Eso también planteamos. Si el soltero puede servir mejor al Señor porque no tiene la carga de su familia, o sea, la carga de su familia, parece que la familia es una carga, no. La responsabilidad, ahí está. La responsabilidad, qué mal quedó la palabra. La responsabilidad de su familia, de la mantención de su familia, el bienestar de su familia, el soltero dispone más tiempo. Y tenemos acá 2 solterones que nos dan cuenta de eso. Ellos pueden 3 y 4, 5, 6. Bueno, estamos todos llenos de solteros acá. Ellos disponen de más tiempo. Principalmente me refiero a ellos 2 que están acá, en donde ellos viven visitando, viven discipulando, viven en contacto con los hermanos, predicando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen, por la gracia de Dios, otro tiempo que nosotros los casados no tenemos. Entonces, sería una contrapartida, decir que Pablo pone un requisito literal cuando es mejor estarse soltero. Y cuando él no lo cumple. Sí. Y cuando él no lo cumple también, porque el Poli me decía, sí, pero Pablo es la excepción a la regla. Sí, está bien, puede ser la excepción de la regla, Puede que todos los pero es regla igual. Puede que la mayoría de los apóstoles entonces hayan sido la excepción a la regla. El único que se enteró que tenía cosas por Pedro, todo lo demás, ¿sabes? Bueno, Timoteo, en el momento de que lo instala como anciano y a Tito como anciano, se cree que eran solteros. Timoteo era joven, era un joven, y lo dice este hombre que puso el Juan esta tarde. Era un muchachito, o sea, como que no lo tomemos literal. Entonces, para cerrar el tema, el soltero podría aspirar a un puesto de diácono, a un puesto, al oficio de diácono, de obispo o de anciano, pastor. Sí. La conclusión es sí. Sí. Caso cerrado. En Yeah. este caso hubo, cuando Don Silvestre era joven, Sí. él contaba que en el
53 o 63 en San Juan, el terremoto de Caucete, que fue terrible, Ah, ahí estaba don Manuel de Reyes Delgado, y él era soltero, y estaba con un, no sé si con un señor o con una familia, predicando el Evangelio, y este hombre le dijo que él no creía en la muerte, que aquí y allá, y le dijo, mirá, la muerte la tenemos en cualquier momento. Dice que llegó el terremoto, por ejemplo, esta pared lo aplastó y se levantó, pero dejó, no sé si hubo alguna, mi papá me contaba, porque él estaba en el servicio militar, dejó, por decirte, una zanja como esta así, se abrió, tragó a la gente y la volvió a apretar. Y ahí había, antes que don Silvestre, estaba don Manuel de Reyes Delgado, era soltero y es el que predicó el Evangelio en San Juan. Te digo, eso me lo contó él. no, sí, tenemos varios precedentes ahí que podemos estimar. Bien, avanzamos. Queríamos que esta noche fuera cortita. Les comento, yo acá termino por lo menos esta parte de mis estudios. Vamos a tener alrededor de 3 clases con Alan y después, posteriormente, va a estar Juan con nosotros teniendo los estudios. David, ¿puedo hacer una acotación? Sí. Mira, en el libro que te escribe el Eber Gallito, cuando te habla de los discípulos, dice que está el creyente número 1, vamos a suponer el que está al frente. Sí. El creyente número 1 vale si tiene el número 2. Y el número 2 es el que lo apoya. Y por lo general ha sido un soltero. Es decir, en muchos casos, porque no es solamente el que está al frente, porque el que está al frente tiene muchos problemas. Y está el número 2. Que lo sostiene, lo ayuda. El buen número 2 es el que sostiene al número 1. Es decir, fíjate que te lo escriben, cuando te escriben sobre los discípulos, los apóstoles, Bien. te dicen el número 2. Perfecto. Muy bien. Cerramos este tema y avanzamos con algo para que también tengamos en cuenta. No nos olvidemos de que todo esto es lo que nuestra iglesia cree. Es lo que nosotros afirmamos y creemos en la iglesia. Por eso hemos estado dando diferentes criterios. Todo esto yo terminé de confirmarlo con mis ancianos porque no voy a decir no o sí y ellos están en desacuerdo. Entonces, entre todos los ancianos decidimos esto que dijimos hoy de que sí puede ser soltero un anciano. Ahora, hemos escuchado por mucho tiempo diezmos, ofrendas, primicias, y uno dice, ¿está bien el diezmo? ¿No está bien el diezmo? ¿Tengo que diezmar? ¿No tengo que diezmar? ¿Tengo que ofrendar o diezmar? Las primicias eran los primeros frutos, se entregaban todo al tabernáculo, a los sacerdotes. Yo tengo que hacer lo mismo si envaso salsa, por ejemplo. Algunos hermanos hace tiempo apenas envasaban salsa y durazno me traían a mí. Yo disfrutaba los duraznos, estaban riquísimos. Pero esto, ¿se debe hacer o no se debe hacer? ¿Qué creemos nosotros? Miren, esto tenemos que hacer un paréntesis y decir que esto más esto corresponden a un primer pacto. ¿Ok? Corresponde un primer pacto. Todo esto está en la Biblia y en el Antiguo Testamento. Esto lo fijó Dios en el pueblo judío. ¿Qué pasa? Si yo busco estas palabras en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, en todo esto, no lo van a encontrar. Entonces, ¿qué sucede? Miren, yo les voy a leer Hebreos 8:6. ¿Alguien que lo busque? Hebreos 8:6 y alguno que lea 2 de Corintios. Uno que busque Hebreos 8:6 y otro que busque 2 de Corintios 9. 8:6. Pero nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor, basada en mejores promesas. ¡Ay, qué hermosa versión! Hebreos 8:6. Volver a leer. Pero nuestro sumo sacerdote,
que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor, basada en mejores promesas. Basada en mejores promesas. Miren lo que vendrían a ser las mejores promesas. Lo leo yo, 2 Corintios 9, 5 al 7. Por lo tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Está hablando de ofrendas acá. Dice, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Recuerden este versículo porque va a ser clave. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué hemos leído? Que el antiguo pacto tenía los diezmos, las primicias, otro tipo de ofrendas. Pero dice Pablo en Hebreos que el Señor Jesucristo instaló un nuevo pacto. ¿Lo entendieron así? Pero ¿qué dice después? Con mejores promesas. O sea, no es que el viejo pacto no sirva, simplemente, dice en otra palabra, este pacto no lo pudieron cumplir, entonces hubo que hacer otro pacto que tiene mejores promesas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros hablamos de los diezmos, cuando es el antiguo pacto, nosotros tenemos que pensar que si hay un nuevo pacto con mejores promesas, las ofrendas tienen que tener, o deberían tener, o es sugerible tener, un parámetro de base como es el diezmo. A ver, ¿qué digo? Yo leo en Corintio y me dice, Señor, vos me decís que yo dé con gozo, sin tristeza. Cuando te exigían en el primer pacto el diezmo, vos tenías que dar el diezmo y se acabó. Estés contento, alegre, feliz o triste, no importa. Vos tenías que tomar el diezmo y darlo. Es que el diezmo no era una ofrenda, era como decir el impuesto. Era un impuesto. Vos decías, era un impuesto. Bien, pero ahora, cuando vos decís, yo voy a dar de mis ofrendas no con tristeza, y si es un mejor pacto, nosotros deberíamos decir, bueno, Señor, pero yo quiero darte el 15% como base. Entonces, ¿está mal el diezmo? No está mal. ¿Está bien que yo no diezme? No está mal si no querés diezmar. Pero vos tenés que centrarte en el tema de las ofrendas. ¿Y por qué te dije que leyeras el 6? Porque ¿qué dice? El que siembra escasamente cosechará. Normalmente en nuestras iglesias, la mayoría del que dice, no hermano, el diezmo es del antiguo tiempo. Si vos lo confrontás, estoy seguro que no da ni el 5% al Señor. No, y algunos dicen que como la Biblia es viva y eficaz, sigue siendo vigente lo antiguo como... Claro. En realidad no es así. No, por supuesto. A ver, no puedo instaurar el diezmo como una doctrina. Ahí decía que el diezmo se le daban a los levitas y a los sacerdotes. Exacto. En el nuevo pacto no tenemos levitas ni sacerdotes. No. Pero sí, Pero- el que desea dar la 10ª parte Exacto. lo puede hacer. Exacto. Por eso es lo que Al está... menos de 10ª parte también se puede hacer. Es lo que estábamos diciendo. No se puede tomar como doctrina porque no aparece en la Biblia en el Nuevo Testamento. Pero sí, cuando vos decís, Señor, yo quiero ser generoso contigo. Entonces esto tiene que ser el camino, la base para que vos podás ofrendar. O decir, Señor, mira, el diezmo lo voy a tratar de cumplir, pero a veces no puedo. Planteate un 7%. Un 5%, pero sé fiel en eso. Pero cuando lo des, guarda que no sea un compromiso. Uy, este mes cobré menos y tengo que ponerlo. No, ya no sirve. Porque ¿qué dice la Biblia? Que hay que darlo con alegría.
Lo mismo pasaba con las primicias. Dice cuando Ahí va. por ejemplo, cosechaban el trigo, ¿no es cierto? Los primeros manojos, dice, cuando corten los primeros manojos, dice que había que mecerlo al norte, al sur, al este y al oeste. Y dice que cuando ofrecían la ofrenda, podía la ofrenda no ser aceptable. ¿Por qué? Porque Dios te dio la tierra, te dio la semilla, te dio el agua, te dio la fuerza, te dio todo. Entonces, ofrécelo de tal manera que sea acepto. Eso quería decir cuando se decía al norte y al sur. ¿Por qué? Porque la ofrenda podía no ser aceptada. No ser aceptada. Pero podía no ser aceptada. Muy bien. Alan. Que el chiste del diezmo es justamente eso, que si cobras menos, también es menos lo que vas a dar, porque el 10% de lo que Claro. también el 10% Pero a veces cobras menos por algo que te pasó. A ver, te digo por experiencia. Y a veces cobras menos y no te alcanza para todo el mes, entonces empezás a restringir en gastos y empezás a anular gastos. Pero bueno, ¿qué creemos nosotros como iglesia? Que si algún hermano quiere diezmar, no está mal. Que si algún hermano dice, yo no voy a diezmar, tampoco está mal. Porque no es doctrina para nuestras iglesias. Pero sí consideramos que puede ser un parámetro para que vos te manejes con el Señor. Porque esto es del Señor y para el Señor. Vos, si Dios no quisiera, no tendrías trabajo. Ay, Señor, qué lindo auto tengo. Y si no quiere, no lo tenés. O sea, cuando nuestra mente se ha dado al orgullo de decir lo que tengo, me lo gané. Dios te bendijo con un estudio, con un trabajo, y si Él quisiera, como dice Ageo, tu sueldo se iría en saco roto. Si Él quisiera, no tendrías nada. Entonces, ¿cómo? Si yo hoy tengo un trabajo que gano 10.000 pesos, ¿cómo haría si yo no lo tuviera? Pero Dios me dio la misericordia de decir, lo tenés. Entonces mi corazón está alegre y digo, Señor, si antes daban el diezmo, yo te voy a dar 1.500, el 15%. O te voy a dar el 5% seguro. ¿Qué quiero? No quiero pedir plata. No quiero que se torne como que estoy pidiendo plata. ¿Ah? Pero ¿qué les digo? Que cuando vos honrás a Dios con tus ingresos, sea el 10, el 5, el 15 o el 20, hay una promesa de que vuelve. Muchas veces nos han dicho, guarda, no negocies con Dios. Y dice, vos tenés que dar sin pensar recibir. Pero la Biblia te dice, si vas a sembrar generosamente, prepárate, que vas a cosechar generosamente. Y hacelo con alegría, si no, no sirve. ¿Entienden? Entonces nosotros como iglesia creemos esto. Y muchas personas que no están de acuerdo con el diezmo, normalmente somos avaros. ¿Ah? No le damos al Señor lo que corresponde. Por eso nos molesta el 10, porque es mucho. Para algunos no es mucho. Y para algunos no es poco. Te comento una cosa, porque justo hablando de esto, la semana pasada tuve preguntas de esto de otras personas y me contaban así en una de las iglesias de Costague, justo el pastor dio un mensaje y justo habló sobre eso. Pero entonces él decía que tenía registrado a todas las personas que diezmaban. Entonces le dio así directamente, le dijo a las personas, dice, estoy viendo que ciertas personas están diezmando menos de lo que tienen que diezmar. Dice, ¿cómo creen yo que puedo estar mantenido? Así lo digo, mantenido con esa cantidad. ¿Ustedes se imaginan? Miren, yo no me pongo saco, no tengo saco desde cuando me casé. Yo no tengo esto. Bueno, tengo una mansa casa, un montón de cosas, pero bueno. Pero bueno, ahí se enseña, por ejemplo, está mal enseñado, que el diezmo tiene que ser para el pastor, para el anciano, para los pastores. En realidad no es así, eso no es así únicamente. Pero, claro, ahí está ¿cómo se dice? La confusión en la persona. Después la persona está como amenazada. Entonces, Sí. si no llevo el tiempo, estoy haciendo algo que el Señor no me está indicando, Sí. que no me va. Y las personas son manejadas de esa manera. Yo me quedé con la boca abierta cuando me dijeron así.
que el hombre lleva el control y dice, a los que no están poniendo el diezmo como corresponde, estoy poniendo un puntito rojo, le dijo así todo detallado. Imagínate los hermanos, dice que vayan y se quieran ir. Acá había varios puntitos rojos, les dije, no. Bueno, entonces, yo ahí tuve que justo conseguir un material y bueno, le expliqué a la persona que me preguntaron cómo era, digo, para bíblicamente tu pastor no te está enseñando esa manera bien. Hay pastores que reciben los recibos de sueldo y ahí Bueno, cotejan. O sea, tema lo que dicen, es no sé. una ofrenda, le digo, él no tiene por qué decirle a la persona, tener vigilada a la persona que esa tiene que seguir poniendo el diezmo. Le digo, porque te tiene atrapado así, digo. Sí, lo tienen con miedo. El Señor sabe mi corazón, si no llegué o no llegué, o lo hice. O por ejemplo el diezmo, porque está el diezmo que uno quiere poner a una persona necesitada. Claro. No es que sea exactamente al pastor O a la que sea, iglesia. no. Dice que el diezmo servía para eso también, para las necesidades de afuera. Dice el Señor que tenemos que hacer el bien y dentro de eso entra la parte del diezmo. Entonces, si uno quiere ayudar, por decirte a Tevi, y le queda el diezmo, es aceptado. Si quiere ayudar a, no sé, a Tito, es aceptado. Si quiere, A la viuda, a la al viuda, huérfano. bueno, el Exacto. diezmo entra así. Pero bueno, ahí Bueno, yo no sé si es bíblico, pero por ejemplo yo les cuento mi experiencia. Yo tengo un número acá de lo que me ingresa a mí y lo que yo quiero dar. Entonces yo me planteo hacer para la iglesia en la ofrenda tanto. Y después surgen, porque vos te encontrás en la semana un montón de hermanos que surgen necesidades. Y voy sacando cuenta. Sí, estoy, pa. Y uno, como vos decís, a la huérfana, a la viuda, no he ayudado ni una viuda todavía, pero y huérfano tampoco. Bueno, pero uno va ayudando así, ¿me entendés? Y todo corresponde a lo mismo. Antes se entregaba todo al tabernáculo, pero bueno, uno lo va distribuyendo porque, a ver, yo siempre digo, hermano, esto es un trato con el Señor, es un acuerdo que vos tenés con el Señor. Señor, mira, yo a tu iglesia le voy a dar el 5, el otro 5 que quiero dar lo voy a repartir con los hermanos que me encuentre. Y de repente te encontrás uno o no, o lo voy a dar para la escuela bíblica, o voy a comprar para hacer algo, o voy a regalar esto. Bueno, todo está bien. Les comento una anécdota del Néstor Tosini. Ellos ofrendaban, pero en algún momento hablaron estos temas y de esta manera. No podían imponerlo a la iglesia porque no era doctrina, pero sí acordaron entre varios hermanos que dijeron, está bueno, porque si sembramos generosamente, generosamente Dios nos va a recompensar. Entonces acordaron, creo que en ese tiempo fueron 10 o 12, 10, que dijeron, yo voy a diezmar, yo me pongo contigo. Bueno, el Néstor también, 4 o 5 libros. Eran todos los responsables, sonaron. Eran todos los hermanos responsables que dijeron, y dice el Néstor que las ofrendas de la iglesia no saben, hasta se triplicaron, creo que dijeron. Como que venían, por ejemplo, las ofrendas, suponete que eran 10.000 pesos por mes, más o menos rondaban. Cuando hicieron eso entre ellos, al otro mes 100.000. Claro. No, fue algo, y de ahí mantuvieron. Hicieron, agrandaron el salón. Aclaremos algo, no estoy pidiendo plata. Segundo, lo que estoy diciendo es, no te puedo exigir el diezmo, pero sinceramente si ofrendás lo que el Señor ha puesto en tu corazón y es abundante, abundante lo vas a recibir. Vamos. Como dijera Dada alguna vez, yo estoy por viajar, así que si quieren ofrendarme algo. Dos cosas. Es increíble cómo trabaja el Señor en este aspecto del diezmo. Que por ahí se diezma y a lo mejor tenés como decir, wow, hay que pagar muchas cosas, tenemos un montón de vericuetos. Llegás igual, se llega igual, sí. Para cuando te das cuenta, o sea, es como si esa plata nunca la hubieras sacado. Va en el temor y en la fe. Sí. El Señor de una manera que es impresionante. Sí, no, nosotros hemos tenido esa experiencia también. Esteban, me acordé que antes siempre ponían el ejemplo del dueño de Colgate y Palmolive, y lo busqué. Y no, dice mentira. que, no, para chequear el dato así que tenía en la mente y lo busqué.
el Señor lo ve que te bendijo, le multiplicó y todo, y dice que su fidelidad y dedicación a Dios le hizo prosperar y triunfar como empresario, ya que después de comenzar dando el 10% al Señor, después empezó a dar el 20, el 30, el 40, el 50 y a lo último terminó dándole al Señor el 90% de las ganancias El diezmo era para él. y se quedaba ahí con el 10%. Y se usaba mucho todo ese dinero para extender el Evangelio, para fundar, universidades bíblicas. Tengamos en cuenta esto tan importante. Todo lo que tengamos es por misericordia de Dios. Y aparte es del Señor. Es del Señor. Sí. Por eso mismo Andrés dice que el diezmo no aparece, pero nosotros tenemos que darle 10 décimas, es decir, el 100%. Vos fíjate la conversión. Te pongo un tipo común. Se toma el sábado en la noche en el boliche un fernet con cola. ¿Cuánto vale? 3.000 pesos. ¿La entrada? ¿Cómo sabías? Así me lo han dicho a mí. Sí, sí. Bien. La entrada, no sé cuánto vale, pero vale 2.000, 3.000 pesos. ¿Cuánto se gasta una persona? Se gastaba, me lo dijeron hace por él 6 meses atrás, por ahí atrás. Y un sábado en la noche, 7.000 o 9.000 pesos nada más en un sábado. En 4 sábados si va, 7 por 7, 50.000 pesos en el mes. Y nosotros a veces decimos que el diezmo es mucho. Y si estuvieras en el mundo, los 50.000 pesos no te los gastarías. Sí. Total. Y tenemos una diferencia egoísta, en una vuelta lo hablamos. Sí. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. ¿El diezmo serían? 2 horas 40. Y nunca se le dedicamos las 2 horas al Señor completamente, ¿no? Pero, Vos fíjate. Sí. Chupe, boliche, Bueno. cigarros, la otra, la rimba, asado. Sí, igual estamos hablando de creyentes. Sí, no, estamos hablando de creyentes, pero Para este lado. sí, pero si no fuéramos creyentes, si no fuéramos creyentes, nosotros, no estábamos en las carreras de caballo y cuántas cosas perdíamos en el cacho, en el monte, no perdíamos todo hasta la casa. Una vez nosotros estábamos muy ajustados de dinero y correspondía ahí está, y correspondía un dinero al Señor. Y dijimos, por eso te dije ahora lo de recién, y dijimos, ay, pero es que este mes justo estamos ya apretados. Señor, tú entiendes. Ponele que en aquel tiempo eran 1.740 pesos. No sé qué fue que pasó. Se nos rompió el auto, ¿qué? Empezamos a cubrir todas las otras cosas y dejamos los frenos. Claro, nos olvidamos la ofrenda del Señor. Y ese mes se nos rompió el lavarropa y el arreglo nos salió 1.740 pesos. Pero, a ver, Eran números no eran 10 pesos más ni 10 pesos menos. Era el mismo número que nosotros habíamos decidido darle al Señor. O sea, el Señor no se negocia, pero cuando tu sí sea sí y tu no sea no, tengamos cuidado. Es no prometer sabiendo que quizás no. Así que bueno, ya voy a pasar el listado de los que van a diezmar. Los voy a anotar a todos. Bueno, una pregunta. sí. Porque yo he escuchado por ahí en emisoras cristianas que justo no voy a decir cuáles son. Mejor. No sé cuáles son. El pastor decía un pacto con el Señor. Vaya a hacer un pacto con el Señor y dice esto conmigo. ¿Cómo es? Bien, Coco, muy buen tema. No sé si alguno va a saltar, pero bueno. Los pactos bíblicos siempre fueron de arriba Hacia abajo. hacia abajo. Nunca de abajo hacia arriba. Siempre Dios decía, yo voy a hacer esto y vos tenés que hacer esto. La persona, Deuteronomio, escoge tú el bien para que vivas y el mal morirás. Lo que hoy vemos y sentimos es que como que el ser humano quiere agradar a Dios, entonces pacta con Dios, pero el pacto sale de él y ya no es bíblico y no es bueno. Para muchos temas que veo, ¿viste? Que como que Claro. algunos
Sí, pero Gedeón lo único que hizo fue, como dice Malaquías, dice, probarme que soy Jehová. Gedeón lo probó a Dios. Y esto sí lo podemos hacer. Probar a Dios, preguntarle a Dios, decirle a Dios, Señor, tengo que tomar esta decisión. Si pasa esto, yo avanzo, pero que sea tu voz. Y Dios a veces se manifiesta de esa manera con la voz. Pero no decir, Señor, mira, yo voy a darte esta plata, pero necesito el negocio aquel. No, porque Dios siempre pacta con vos. Pero, y también las otras cosas, Dios pacta para que vos vivas en santidad y no algo monetario ni algo por el estilo. Dios no te va a exigir nunca nada. Bueno, muchos pastores toman eso, ¿no? Pactar con Dios, dar a Dios esto, que te va a dar lo otro, y la santidad y la obediencia, Ni se nombre. ni se logra ni se Sí. enseña. Bien, bueno, Esa terminamos. Esas líneas ya están muy quemadas, yo te digo. Nilo me dice a mí, uno de ellos dice, vos creíste en el Señor, ríos de agua, ríos de plata, ríos de casamiento, ríos de... ¿Cómo vos andás en bicicleta? Y la verdad no bicicleta. Mirá, yo estoy contento porque el Señor me ha enseñado que tengo que aprender a separar el alma del espíritu, porque el alma es una cosa, el espíritu otra. Tienen distintas funciones y los regalos que el Señor me da y los trabajos que Él me da. Ahora, toda esa gente que está, ríos de bendiciones, ríos de plata, ríos de viaje, no sé, por decirte que se lo imaginan, a Brasil o a Cancún, a donde sea. ¿A dónde te dice la Biblia que vos tenés esos ríos de bendición? Nada, no hay. Nosotros tenemos río Vidalino. Ahí sí vamos. Bueno, oramos y cerramos.